Antonio, muy buenas. Tenemos a nuestro segundo interlocutor, Antonio Muñoz Bolida. Perdón, pero hola, Antonio. Hola, me gustaría que antes de comenzar me quisiera saber con toda claridad si este acto tiene alguna conexión o alguna relación económica con Rusia, con el gobierno ruso. Porque en ese caso, aunque fuera 1 céntimo de euro, me niego a participar en él, por razones que creo evidentes. Bueno, entonces, Antonio, te voy a aclarar. Bueno, yo soy Enrique Quero, soy el director del Centro Ruso de la Universidad de Granada. El Centro Ruso de la Fundación Ruski Mir, que efectivamente, eso sí lo aclaro, está financiado por Rusia, lógicamente, al igual que el Cervantes está financiado por España. Tiene por objeto dar difusión a la lengua y la cultura rusas en nuestro país. Nosotros, pues, supongo, no sé si ha oído hablar de nosotros alguna vez, llevamos ya 6 años funcionando en Granada, y el objeto de nuestra actividad básicamente es dar difusión a la lengua y la cultura rusa, y organizamos eventos en torno a la lengua y la cultura rusa relacionados con el teatro, el ballet, la literatura, etc. Este proyecto que iniciamos hoy, y para el que os hemos elegido a Evgeny Badalaskin, escritor en lengua rusa, nacido, por cierto, en Kiev, en Ucrania, y a ti, me voy a permitir tutearte, pues precisamente tiene por objeto eso, el iniciar, y en ese sentido además se lo hice ver a nuestro nuevo embajador de España en Rusia, que se va a conectar ahora o está a punto de conectarse, iniciar puentes de colaboración en el ámbito de la cultura en un sentido, digamos, diferente o nuevo. Y la iniciativa, lógicamente, somos en ese sentido completamente independientes y llevamos a cabo una actividad estrictamente cultural al margen de la política. Y eso lo hemos demostrado a lo largo de 6 años. Y creo que estas aclaraciones son pertinentes en un momento tan difícil, ya lo aclaro, como el que estamos viviendo hoy, que realmente para todos está siendo durísimo. Así que, Antonio, eso es lo que supone el Centro Ruso, lo que supone nuestra actividad y a lo que nosotros nos dedicamos. Y está integrado el centro, lógicamente, en la estructura de la Universidad de Granada, dentro del Vicerrectorado de Internacionalización. Mira, no sé, yo siento una gran simpatía por mi colega y su libro me gusta mucho, pero siento que no puedo participar en este acto. De acuerdo, Antonio. Te entendemos perfectamente. Antonio, ¿можно вас... Antonio, ¿podría decirle simplemente una frase? Es una pena que no quiera mantener el diálogo conmigo, porque esta mañana expresé de una manera absolutamente clara mi visión de la situación. Y sé que las relaciones entre oeste y occidente son complejas, pero en esta situación yo creo que cualquier escritor tiene que ser humanista en primer lugar. Y a mí me resultó muy duro vivir lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que hay que parar la guerra inmediatamente, empezar las negociaciones y hablar todo lo que haga falta. Pero la guerra ha de parar ahora mismo, en ese mismo momento. Y esa es mi profunda convicción. Por eso lo había dicho. Bueno, entonces, Evgeny Badalaskin ha hecho una aclaración, ha dicho literalmente que lamenta que esté renunciando al diálogo que proponemos con él, porque él incluso en entrevistas que dio ayer y hoy mismo, se ha posicionado radicalmente en contra de la guerra. Dice que tenemos que volver necesariamente a esas negociaciones y que está absolutamente en contra de la actividad bélica que ha iniciado Rusia en este momento. Y se ha pronunciado en ese sentido desde el minuto 1. Así que a él le gustaría, en la medida de lo posible, continuar este diálogo en torno a vuestra obra con vosotros. Añado yo, Antonio, en este sentido, que lo que nosotros hemos llamado España y Rusia puente literario, para nosotros quizás es el proyecto más importante
que ha iniciado el Centro Ruso, bueno, estoy mirando hacia allí porque te tengo allí, que ha iniciado el Centro Ruso en los últimos 6 años. Y lo digo por lo siguiente, porque nosotros estamos convencidos de que el diálogo cultural es la base de cualquier avance y el elemento más potente que tienen los pueblos para defenderse de actos inaceptables como el de hoy. Y que rechazamos desde el minuto cero. O sea, no quiero que en ningún momento se interprete otra cosa de mis palabras. Otro tema es que nosotros, evidentemente, y eso es una trayectoria histórica del Centro Ruso, estamos al margen absolutamente de este tipo de la política particularmente, siendo la política un elemento también cultural, indiscutible. Por eso, Evgeny lo que te ha dicho es que lamenta renunciar a ese diálogo, porque el diálogo que proponemos, Antonio, es estrictamente, y con esto no estoy intentando en ningún momento obligarte ni imponerte nada, eso que quede claro, ¿no? Porque para mí, te digo, yo como profesor de ruso, como director del Centro Ruso y decano de la Facultad de Traducción, ha sido uno de los días más difíciles en los últimos 27 años que llevo trabajando aquí, ya te lo digo, días muy complicados. Nosotros queremos hablar en torno a vuestra obra y la elección de vosotros dos no es casual. Quiero decir, punto a favor vuestro, os habéis prestado desde el principio los dos a llevar a cabo esta conversación y en segundo lugar creemos que tenéis puntos de conexión que podrían ayudarnos a todos, tanto al pueblo español como al ruso, a comprendernos mucho mejor. Y a la vista de las preguntas que te enviamos a ti, que son exactamente las mismas que tienes bien y traducidas al ruso, exactamente idénticas, no es ya que no haya ninguna cuestión en torno a la política, es que tampoco lo pretendemos, y digamos que esto es un evento sobrevenido, lamentablemente, en cierta medida, podría decirse que esperado a la vista del mal devenir de las conversaciones de todos estos días, pero que queremos hablar de ti y de tu obra y darte a conocer, y me permite una vez tutearte más, en Rusia, donde tu obra han sido traducidas y tienes tantos lectores ya que te siguen como lectores potenciales que probablemente te pueden seguir más a partir de este tipo de eventos que estamos organizando, y a Evgeny, que es mucho menos conocido que tú aquí en España, pues dar a conocer también su obra. Entonces, nuestro objetivo es estrictamente cultural y, desde luego, te digo que en este tipo de iniciativas los únicos que tomamos decisiones son el vicerrectorado de internacionalización y su vicerrectora, Dorothy Kelly, yo que soy el director del Centro Ruso y Nina Kriesova, que es la coordinadora. Entonces, para mí esto es una aclaración importante, Antonio. Pues por respeto, por afecto hacia Evgeny, y porque su libro me ha gustado tanto, me quedo con vosotros, dejando claro que es un día y que es un momento terrible, ¿no? Y que creo que no podemos, en ningún momento podemos olvidarnos de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Pero por admiración a él y por amor a la literatura y a la fraternidad que a pesar de todo puede crear, me quedo con vosotros. Antonio, muchas gracias por tu comprensión, muchísimas gracias por tu comprensión. ¿Y se ha podido conectar el embajador de España en Rusia, Nina? No lo logra, ¿no? Quería saludar a Antonio. Porque Marcos quería saludarte, acabo de hablar con él por teléfono ahora mismo. Marco Gómez Martínez. Antonio, si tú tienes en tu Zoom, abajo tienes un circulito y puedes elegir el canal español. Así lo digo de cara a facilitar, tenemos interpretación simultánea. Ya lo tengo. Y es a través de Zoom, ¿vale? Ya está. Pues nada, Antonio, muchas gracias una vez más. Entonces, si os parece, vamos a recuperar ya el diálogo tal y como lo teníamos previsto y en torno a las preguntas que teníamos pactadas y que conoce también a Evgeny. De hecho, las preguntas como tales es un guión que tenemos previsto y no necesitan interpretación como tal, ¿no? ¿Qué? Sí. Entonces, ahora voy a ceder la palabra, después de este comienzo un poco inhabitual, a Nina Kriesova, que es la coordinadora del Centro Ruso. Nina. Bien, добрый вечер всем, я буду говорить тогда по-русски. Buenas tardes, voy a hablar en ruso. Muchas gracias, Antonio, por haberte quedado con nosotros. Hoy es un día muy duro para todos nosotros, realmente.
Voy a leer las preguntas en ruso y Enrique las va a leer en español. Si me permiten, porque Evgeny es el invitado en nuestro país, vamos a leer primero en ruso y luego vamos a leer en español. Y vamos a ir pasando de una pregunta a otra. Nuestra primera pregunta para Antonio y para Evgeny. Obtener reconocimiento en el mundo de la literatura y vivir de ello es una suerte que pocos autores tienen. Antonio Muñoz Molina y Evgeny Vedalazkin han vendido millones de ejemplares de sus libros. ¿Cómo empezó vuestra aventura literaria? ¿Cómo y cuándo nació vuestra primera obra de ficción? Obtener reconocimiento en el mundo de la literatura y vivir de ello es una suerte que pocos autores tienen. Antonio Muñoz Molina y Evgeny Vedalazkin han vendido millones de ejemplares de sus libros. ¿Cómo empezó vuestra aventura literaria y cómo y cuándo nació vuestra primera obra de ficción? Tiene la palabra, Evgeny. Второй подход к снаряду. Bueno, parece que es la segunda vez que me aproximo a esta pregunta, porque en un momento dado ya me dio tiempo a responder mientras estábamos esperando. Pero, bueno, creo que voy a responder de otra manera, simplemente. Voy a buscar otra manera de hablarlo, porque es verdad que la verdad se transmite de distintas maneras y con distintos medios. Yo hablé antes de que, bueno, que me estaba dedicando a la ciencia, a la investigación, lo que es una manera de conocimiento racional, y pasé a la literatura que amplió mi manera de conocer el mundo. Y en esta situación, en general, bueno, a la vez fui ictiólogo y pez. Seguí investigando la literatura y también me dediqué a ella. En general, lo veo como una gran suerte, una gran suerte. Un crítico ruso bastante conocido me dijo que en Rusia existían 700.000 personas que se posicionaban como escritores. Rusia es un país literaturocéntrico y es realmente llamativo. Pero la gente que lee no es tanta. Y los escritores, si realmente hay 700.000, parece que sobran escritores. Pero he tenido suerte. Realmente me leen. Creo que es una suerte, porque hay veces que una persona escribe muy bien, muy correctamente, pero no se lee. Digamos que no llama la atención a los lectores. Hay veces que la gente escribe de una manera extraña, así como poco armoniosa, pero todo el mundo los lee. Es decir, se necesita suerte siempre y creo que no me puedo quejar en este sentido. Muchas gracias por la respuesta. Ahora pasamos la palabra a Antonio. Bueno, yo creo que la palabra suerte es fundamental. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Hay mucha gente que escribe, mucha gente que ama la literatura y que tiene vocación, ¿no? Y por una razón o por otra, o no llega a publicar o lo que escribe no llega a tener lectores, ¿no? Yo tuve la suerte, la gran suerte de que el comienzo de mi carrera, por llamarlo así, de escritor coincidió con el estallido de la democracia en España. Para mí, yo creo que mi trayectoria como escritor está muy relacionada, yo empecé a publicar a mediados de los años 80 y está muy relacionada con una explosión cultural que hubo en nuestro país traída por la democracia, ¿no? Después de la muerte de Franco, el año 75, en los años siguientes empezó a haber una efervescencia que ya estaba antes, ¿no? Y eso hizo que en los años 80 hubiera escritores jóvenes como Javier Marías, como Julio Llamazares, como Soledad Puertolas, como yo, que tuvimos la suerte de encontrar un público lector que estaba esperando recibir nuestros libros, ¿no? Eso fue una suerte enorme, que yo agradezco mucho, ¿no?
Bien, muchas gracias por esta respuesta. Pasamos a la segunda pregunta que teníamos prevista y es la siguiente. Soy autora de obras muy variadas. Eso queda claro. В вашем багаже соседствуют очень непохожие друг на друга книги, разные жанры, исторические эпохи и темы. Какие темы все-таки можно назвать магистральными в вашем творчестве? Есть ли в вашей практике идеи ситуации, к которым вы периодически возвращаетесь? Antonio. В вашем творческом багаже соседствуют очень непохожие друг на друга книги, разные жанры, исторические эпохи и темы. Какие темы можно назвать магистральными в вашем творчестве? Есть ли в вашей практике идеи или ситуации, к которым вы периодически возвращаетесь? Entonces, vamos a empezar por la respuesta de Antonio, si te parece ahora. Esta pregunta solo la he oído en ruso. Этот вопрос я почему-то слышал только по-русски. Это тот же самый вопрос. Sois autores de obras muy variadas, distintos géneros, épocas y temas. ¿Consideráis que vuestra obra hay algún género o tema que consideráis predominante? ¿Me toca a mí ahora? Sí, ahora sí lo he oído. Да, теперь я слышу. A mí, yo empecé a publicar en Granada el año 82 en un periódico, ¿no? Y yo he escrito mucho para periódicos y para mí la reina de la literatura, sin la menor duda, es la novela, ¿no? Yo soy un fanático del arte de la novela. Creo que la literatura, el modo en que la novela representa el mundo y la novela Lazarus, la novela de Evgeny es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene la novela de abarcar el mundo, ¿no? De abarcar la experiencia, de abarcar la geografía, el espacio, la historia, ¿no? Las pasiones. Eso es, para mí es la cima, ¿no? Para mí la novela es como el Moby Dick, es como la ballena blanca de la literatura. Pero también me gusta mucho escribir en los periódicos, me gusta escribir ensayos, me gusta escribir libros de memorias. Yo creo que lo que a mí me gusta es dar testimonio del tiempo que vivo, ¿no? Dar testimonio y encontrar historias que puedan contar la experiencia profunda de la vida humana, ¿no? Евгений, Evgeny. пожалуйста, отвечайте. Я продолжу то, что сказал. Voy a seguir con lo que ha dicho Antonio. Una novela realmente es la forma más perfecta, por lo menos de las que existen ahora. Una novela es lo que más se acerca a la vida por el ritmo, por la longitud. Es lo que más más adecuadamente refleja las formas de vida. Y cada vez que se habla de la muerte de la novela, a mí solo me produce una sonrisa, porque es como decir que, bueno, ha muerto la vida. Y en un momento dado, Andrei Bitov, un gran escritor ruso, dijo lo siguiente: la diferencia principal entre una novela y un cuento es que el cuento es corto y la novela es larga. Y realmente es una observación muy, muy, muy perspicaz. No estoy en broma, en absoluto. Porque, o sea, un cuento, uno puede dejar de comer, de beber, de lavarse los dientes y escribir en un día una novela, o un cuento, perdón. Y el cuento puede estar acabado. Puede ser, y además como muy coherente, siempre hablando de lo mismo, pero con una novela no puede pasar eso. Un cuento es como una casualidad, pero una novela, eso no es una relación pasajera, es un matrimonio. Y es que en un matrimonio no se puede vivir solamente de la pasión desenfrenada, porque también hay que tomar té, hay que ir a comprar comida, hay que leer juntos, bueno, muchas cosas.
Entonces, la novela se desarrolla junto a la persona. Va por el camino junto con la persona realmente, al lado. Y normalmente un autor entra dentro de una novela de una manera y sale siendo una persona totalmente diferente. Y el tiempo de la novela es importante, pero también es el tiempo que ha pasado mientras uno ha escrito, que uno ha invertido en escribir una novela. Pues pueden ser 3, 5 años para mí. Y en 5 años cambian muchas cosas. Y en este sentido también la novela importa muchísimo. Además, la novela, a diferencia de otros géneros, es un intento de crear un mundo. Es como, bueno, como Dios crea el mundo. En 6 días o durante 3, 4 años, el autor crea su novela. Y este mundo, por supuesto que no se puede comparar al mundo real creado por Dios, pero el hombre es una creación divina y también recibe este don de la creatividad y es capaz de crear su propio mundo, poblarlo con su gente. Y cada vez ese mundo tiene que ser absolutamente nuevo, prístino. Y por ello, cada vez que escribo, trato de escribir una novela completamente distinta, con un mundo completamente distinto, creándolo de nuevo. Y por eso, como dijo un escritor que conozco, tus novelas no se parecen entre ellas y tú no te pareces a tus novelas. Ahí, si me permitís que interrumpa, Sí, claro. Hay una cosa que dice Montaigne, dice, mi libro, yo he hecho mi libro y mi libro me ha hecho a mí, ¿no? Y eso me recuerda lo que dice Evgeny, de que la novela te va haciendo, ¿no? El libro, Sí, claro. y eso me emociona mucho cuando lo dice Montaigne, ¿no? Al final, en el último tomo de sus ensayos, ¿no? Mi libro me ha hecho a mí, tanto como yo he hecho mi libro, ¿no? Luego hay una diferencia también importante entre la novela y el cuento, y es que el cuento puede ser perfecto, pero la novela no. Y eso es una ventaja para la novela, porque la vida no es perfecta, ¿no? La vida tiene muchos cabos sueltos, la vida tiene irregularidades, tiene asimetrías, ¿no? Y una novela, una gran novela siempre tiene algo de sobreabundancia, algo de exceso o de equivocación, ¿no? Y no pasa nada, porque es la abundancia de la propia vida, ¿no? Don Quijote de la Mancha no es perfecto, Guerra y Paz no es perfecta, ¿no? Son un poco monstruosos en un sentido, ¿no? Son cosas que proliferan, ¿no? Son mundos que proliferan casi por su propia cuenta. Muchas gracias, Antonio. Pasamos a la siguiente pregunta, Nina. Евгений, история жизни главного героя Лавра, русского средневекового врача и целителя, питается из источника подлинных житийных текстов, летописных сводов и произведений древнерусской литературы. В романе Антония Муньоса «Малина Сефарат» разворачивается масштабная панорама истории еврейского народа в XX веке и звучат голоса многих авторов, в том числе Надежды Мандельштам и Евгения Гинзбург. Как возникла идея написания этих книг и каким был процесс их создания? Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a una fase de la entrevista que Nina y yo hemos tenido un atrevimiento y es intentar comparar algunas de vuestras obras. Y vamos a empezar por Laurus y Sefarat. Laurus narra la vida de un médico curandero ruso de la época medieval, se nutre de numerosos textos geográficos, crónicas y obras de la literatura rusa antigua. Y la novela Antonio Muñoz Molina, Sefarat, su novela, despliega la desgarradora historia de los perseguidos y humillados del siglo XX y da voz a los testimonios de muchos autores, entre los que se encuentran Nadezhda Mandelstam y Evgenia Ginsburg. ¿Cómo surgió la idea de estos libros y cómo fue su proceso creativo? Евгений? Мне хотелось написать... Yo quería escribir la historia de una buena persona, una persona de buen corazón. Porque, bueno,
se publicaron muchísimas cosas que realmente producían una sensación como o de agresividad o de cierta, no sé, o sea, sensaciones no muy agradables. Yo quería escribir algo, pues eso, por muy banal, trivial que suene, hablar de una persona positiva, lo que Dostoyevsky dijo, una persona positivamente maravillosa, bella, de buen corazón. Realmente es una tarea muy difícil para un escritor, porque un personaje positivo es una cosa tremendamente complicada. Es muy fácil caerse y no volverte a levantar, porque hablando de un personaje bueno, uno pues como que cae en el panegírico, en un elogio absoluto. Y eso realmente pues no tiene un efecto artístico. Otra cosa es que los personajes así muy negativos, los villanos, son como tremendamente artísticos. Suelen salir muy bien y se sienten muy bien dentro de la literatura, en las páginas de una novela. Solo conozco a una persona que pudo escribir un personaje completamente positivo. En su momento en el momento en el que vivía, es el príncipe Myshkin del Idiota de Dostoyevsky. Realmente es una persona totalmente maravillosa. Yo no soy Dostoyevsky, lamentablemente, o a lo mejor felizmente. Y no me voy a arriesgar a describir una persona ideal, positiva, perfecta, de mis tiempos. No es que no hubiera buenas personas ahora mismo, pero no sé cómo describirlas. Por eso me fui al siglo XV. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces existía un género que precisamente estaba llamando a hablar de buenas personas. Es el género de la hagiografía. Y este género, desde el primer momento, estaba pensado para este tipo de narración. Entonces ya empecé a escribir una novela hagiográfica, una novela hagiografía. Estaba preocupado de que fuera pues, realmente un desastre, un fracaso total, porque pues normal, no es antes, o sea, yo creo que no había demasiados intentos exitosos de unir una novela con una geografía y ser innovador casi que más me daba miedo que otra cosa. Y no estaba muy seguro de que estaba haciendo lo que había que hacer. No entendía muy bien cómo se iba a percibir esta novela. Me parecía que, bueno, que mi mujer iba a leer esta novela, porque, bueno, no tiene otra. Y bueno, que a lo mejor algún especialista en la Edad Media y con eso la cosa iba a acabar. Pero realmente tuve suerte o a lo mejor es que nuestra sociedad quería leer algo sobre una buena persona. Antonio. Antonio. Sí, bueno, yo creo que la literatura, y precisamente en la literatura rusa, hay muchos ejemplos de personas bondadosas, no perfectamente bondadosas, pero yo recuerdo en Vida y Destino de Vasily Grossman, hay un momento que a mí me estremece, que es el momento en que el protagonista dice que él cree en la democracia de Chekhov, ¿no? Está hablando de una mujer rusa, una campesina rusa, que le ha dado un trozo de pan y un vaso de agua a un soldado alemán, ¿no? Y dice que no cree en ninguna ideología, no cree en ninguna utopía, pero cree en la democracia de Chekhov, ¿no? que es el respeto profundo al ser humano concreto, ¿no? Y encuentro eso en tu novela. Yo pensaba, no conozco la literatura rusa tradicional,
pero me daba cuenta de que estaba basado en lo que en España se llaman vidas de santos, ¿no? Que era algo que leíamos los niños cuando yo era pequeño, ¿no? Y me daba cuenta, intuía, que la relación que hay entre las vidas de santos, las hagiografías medievales rusas y tu novela se parece un poco a la que hay entre los libros de caballerías y Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero yo creo que yo creo que hay muchos personajes bondadosos que son magníficos como personajes, y una prueba son estos dos personajes tuyos, el médico curandero y ese personaje Ambroyo, el que muere a las puertas casi de Jerusalén, ¿no? Son personas perfectamente bondadosas y son personajes admirables, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que sean más interesantes los malvados. Nina. Bien. Bueno, pues vamos a seguir comparando obras y nos hemos permitido comparar otras dos obras. En este caso son El invierno es Lisboa y Brisbane. El invierno es Lisboa es una novela protagonizada por un virtuoso del jazz que habita en el mundo de la música y el cine negro, mundo que se revela más real que la vida del sentido común y la cordura. La novela de Baba Baskin, Brisbane, es una metáfora del paraíso que se va convirtiendo en una realidad alternativa para su protagonista, un famoso músico. ¿Por qué elegisteis a músicos como protagonistas de vuestras novelas? Y por otro lado, ¿qué representan y qué conexión hay entre esos mundos y la vida real? ¿Me toca a mí? ¿Quién? Va a hablar en ruso ahora, Nina. Antonio. Главный герой «Зимы в Лиссабоне» — виртуоз джаза, для которого мир музыки и черного кино оказывается реальнее и подлинной действительности. Город Брисбен из одноименного романа Водолазкина является метафорой рая, который постепенно входит и даже вытесняет с собой реальность, проживаемую главным героем, знаменитым музыкантом и его близкими. Почему в этом случае ваш выбор пал на фигуру музыканта? И какое значение имеют для вас эти иные миры в контексте вашей собственной реальности? Antonio, tienes la palabra. Bueno, para mí era un músico, digamos que es como es un oficio que a mí me gustaría haber tenido, ¿no? Entonces a veces uno cuando crea un personaje que tiene algo que a uno le gustaría haber tenido, ¿no? Pero en el caso de esta novela mía tenía que ver con mi amor por la música de jazz, ¿no? Pero tiene que ver también con una equivalencia o un paralelismo entre la experiencia de la creación musical en el jazz concretamente y en la literatura, ¿no? Porque en los dos casos hay un equilibrio que me parece fundamental entre la disciplina y el arrebato, ¿no? Un músico de jazz tiene que saber mucha música y al mismo tiempo tiene que olvidar casi lo que sabe para improvisar en el momento, ¿no? Y tiene que dejarse llevar por ese arrebato, ¿no? Y un escritor puede tener muchas ideas sobre lo que quiere escribir y todo eso, pero lo fundamental es ese momento en el que se siente arrebatado por la escritura, ¿no? Es un momento de abandono o de inspiración, pero también es un momento de concentración muy intensa, ¿no? De disciplina. Ese equilibrio, ¿no? ese saber mucho y olvidarlo, y ese dejarse llevar y al mismo tiempo controlar, creo que se parece mucho al ejercicio de la escritura. Y además yo creo que al fin y al cabo la escritura y la música son artes del tiempo, ¿no? Una frase escrita tiene que fluir igual que una frase musical. ¿Viene? Я совершенно согласен Estoy completamente de acuerdo con Antonio en cuanto al parecido entre la música, una frase musical y la palabra. Más todavía diría que la frase musical es casi que más expresiva, porque cuando las posibilidades de la palabra se acaban, empiezan las posibilidades de la música.
Y la música transmite aquello que la palabra es incapaz de transmitir. Otra cosa es que la música solamente existe porque existe la palabra. Es, bueno, una explicación así bonita que me parece. Pero si me pongo así como más crítico conmigo mismo, a mí siempre me gustó mucho dedicarme a algo de lo que no era mío. Escribí de muchas personas cuyas vidas jamás viví, pero hubiera querido vivir. Para eso pues leí cosas, entonces, bueno, sobre un músico, pues lo mismo. Bueno, yo acabé el conservatorio, o sea, digamos la educación media en música. Tenía esta experiencia, pero bueno, no todo el mundo que sale de un conservatorio se convierte en un virtuoso o tiene derecho a escribir sobre música. Y yo en parte pues no me sentía con derecho, pero este impulso lo tenía, pues, lo que comentó un poco Antonio, ¿no? O sea, dejarme llevar por las cosas. Y me estuve acordando de mis clases de música. Tenía una profesora que, bueno, tenía una visión del mundo bastante buena, correcta, y yo, digamos, ella siempre me dijo, cuando toques, presta atención a los matices. Yo tocaba, bueno, bastante regular, pero con matices. Mi técnica no era perfecta en absoluto, tocaba la guitarra. Un verdadero guitarrista no podría aguantar mi música seguramente, pero tenía unos matices tremendos. Los dedos los ponía mal, se me deslizaban donde no tenían que hacerlo, pero siempre prestaba atención a los matices. Entonces, todo lo que hago desde entonces trato de hacerlo matizado. Si me permites, ¿puedo intervenir? Antonio, sí, sí, claro, claro. Eso tiene que ver con la idea del virtuosismo y de la perfección, ¿no? En la música de jazz se juega mucho con la imperfección, ¿no? Se juega mucho, es decir, un gran pianista como Thelonious Monk, por ejemplo, siempre está jugando con la disonancia, ¿no? El músico de jazz juega con las limitaciones, ¿no? Juega cuando Ben Webster, por ejemplo, deja salir mucho aire tocando el saxo tenor. Eso es una imperfección, pero esa imperfección forma parte de la voz, forma parte del estilo, ¿no? Entonces, esa es nosotros, un músico que es absolutamente virtuoso, que es solo virtuoso, no nos produce emoción, ¿no? Nosotros necesitamos escuchar la imperfección, lo aproximado, el matiz, ¿no? Que está diciendo Evgeny, ¿no? Sin ese matiz, sin ese soplido que le sale al músico, o esa disonancia de Thelonious Monk, ¿no? No existe el Thelonious Monk puede ser identificado por una sola nota, ¿no? Hay músicos que lo pueden identificar por una frase. A Monk lo identificas por una sola nota. Haciendo así, ya sabes que es él. Y es porque está jugando con eso, con el matiz y con la imperfección. Y aprovecho para añadir a esto que habéis dicho, que Antonio, no sé si lo conocerás, que en Rusia esto de ir a una escuela musical es muy normal. De hecho, casi cada ruso en algún momento ha tocado algún instrumento musical. Y como bien sabemos todos, digamos que en España en eso no hemos tenido ese momento de decir vamos a hacer obligatoria, por ejemplo, la enseñanza musical en nuestros colegios. España es un país de sordos, tristemente. Muchas gracias por esa respuesta, sí. Да, я могу добавить к тому, что... Me gustaría añadir a lo que dijo Antonio sobre la imperfección de la interpretación que a veces permite realmente sentir mejor la música. Yo fui el virtuoso de la imperfección. Nadie tocaba peor en mi escuela. Pero bueno, hablando en serio, creo que una buena ilustración a las palabras de Antonio sería un caso que le pasó a Rachmaninoff.
porque Rachmaninoff no solo fue compositor, también fue un pianista virtuoso. Entonces estaba grabando un disco y bueno, como que se equivocó en un momento dado. Y los productores americanos le dijeron que sí quería volver a grabar, pero él dijo, no, así será mejor, así será más humano con este pequeño error. Muchas gracias, Evgeny. Pasamos a la siguiente pregunta. El protagonista del jinete polaco se descubre a sí mismo a través del prisma del pasado. ¿En qué medida somos el producto de nuestro tiempo y cuál es el peso de nuestra propia libertad y responsabilidad? Son novelas que hemos decidido, en cierta medida, vemos similitudes, ¿no? Porque sus protagonistas se descubren a sí mismos a través del prisma del pasado. ¿En qué medida somos el producto de nuestro tiempo y cuál es el peso de nuestra propia libertad y responsabilidad? Tiene la palabra, por ejemplo, Евгений. Обращение к прошлому на самом Mirar el pasado, en realidad, обращением только к прошлому. pocas veces es realmente solo hacia el pasado. Normalmente miramos el pasado para ver el presente, para entender el presente. Es una especie de espejo que ponemos delante de nosotros y ver el presente nuestro. La mayoría de los lectores están interesados en el presente, no en el pasado. Y en el pasado lo que vemos es algo, por ejemplo, que echamos de menos en el presente. Y ese pasado, pues de alguna manera lo importamos al presente para ver que las cosas pueden ser diferentes, no como están ahora. Y naturalmente, nuestra responsabilidad por nuestras acciones y nuestras decisiones es muy grande. Muchas veces la gente cita a Tyutchev en broma. No podemos prever qué repercusión tendrán nuestras palabras. Es una cita de un poema de Tyutchev. ¿Hasta qué punto un escritor tiene que saber qué repercusión tendrá su palabra? Y para mí una cosa muy seria es lo siguiente. Hay situaciones en las que uno puede desconectar. Puede decir, bueno, pues que no te interesa la política porque realmente no te interesa. Pero hay situaciones en las que se trata de vida y muerte de personas. En estas situaciones uno no puede evitar la responsabilidad y tiene que intentar hacer algo para cambiar la situación. Hay puntos en los que es imposible evitar, porque si uno rodea esos puntos, uno se pierde a sí mismo y es la peor pérdida que uno pueda tener, que un ser humano pueda tener. Y yo creo que un escritor es exactamente la persona que tiene que pensar en la responsabilidad muy en serio. Y yo diría que, sobre todo en Rusia, donde tradicionalmente un escritor, tiene bastante importancia, porque en distintas épocas en Rusia la literatura, digamos, sustituyó muchas cosas. En la época soviética, pues la religión inexistente. Te valía con leerte una novela de Dostoyevsky y ya tener una idea de eso. La literatura es importante, pero para no ser así, no solo hablar de política, hay una frase muy conocida del poeta Evgeny Yevtushenko: un poeta en Rusia es más que un poeta. Un colega mío, un escritor, pensó mucho en esta frase y dijo:
pero un fontanero en Rusia también es más importante que un fontanero, puesto que hay que esperarlo mucho, mucho, mucho. Es decir, existir entre gente que son más gente de lo que son, bueno, eso tiene eso aquel. Antonio. Antonio. Sí, ¿Antonio? sí. En mi caso, en el jinete polaco, en Sefarad, yo tenía, por razones biográficas, ¿no? Al haber nacido en la dictadura y haber nacido en un régimen que tenía prohibido el pasado democrático de mi país, ¿no? Para mí, la necesidad de indagar en el pasado me servía para buscar una identidad personal y también una identidad política como ciudadano, ¿no? Porque las personas de mi generación queríamos romper con el pasado inmediato, con el pasado de la dictadura, y queríamos conectarnos con otro pasado más lejano, que era el de la República o el de la gente a la que nosotros admirábamos. Y también queríamos conectarnos no solo con el pasado español, sino con el mundo exterior, ¿no? Y por eso teníamos una ambición de salir de España, de conectarnos con Europa, de ver el mundo que se nos había quitado, ¿no? Y yo, igual que en el jinete polaco, yo creo que mi indagación tenía que ver con el pasado español. En Sefarad, que me preguntabas antes, tenía que ver con el pasado europeo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fundamento de este presente que, como dice Jenny, es lo que nos interesa, ¿no? Cuando uno piensa en Europa, muchas veces se dice, por ejemplo, que Europa, la Europa occidental, la Unión Europea, es una construcción burocrática, fría, impersonal. Cuando tú te das cuenta de que esa unión nace de una ruina, de un continente en ruinas, en ese momento esa unión cobra una importancia mayor, ¿no? La democracia, para mí, la democracia en España no es un hecho político frío, es una conquista que yo he visto llegar, porque sé lo que era la dictadura y he conocido a gente que ha sido perseguida y asesinada y encarcelada por defender la democracia, ¿no? Entonces, digamos que para mí era muy importante en mi literatura crear una memoria personal que también fuera una memoria democrática. Pues bien, vamos con la última pregunta y vamos a partir de una, por citarte a ti, Antonio. Dijiste en su momento, en un artículo en El País, lo siguiente: no somos como yo creía que éramos, sino como otros nos ven. ¿Qué percepción creéis que tendrán de vuestra obra los lectores de Rusia, para Antonio, y los de España, para Evgeny? ¿Qué creéis que a ellos les puede atraer? На русском, да. В одной из своих статей Антонио Муньос Молина пишет, что, возможно, мы, испанцы, не такие, как я себе нас представляю, но такие, какими нас видят другие. Что увидят в ваших книгах читатели Испании для Евгения и России для Антонио? Что в вашем творчестве может оказаться для них привлекательным? Antonio. Antonio, tiene la palabra. Sí, bueno, es una pregunta que yo me hago muchas veces, ¿no? Y yo creo que lo que encuentra el lector de fuera son dos cosas que parecen distintas pero que son complementarias, ¿no? Encuentras a un lector de literatura o de novela, lo que le atrae es descubrir otros mundos, ¿no? Descubrir otras formas de vivir, otras experiencias, asomarse, ¿no? Ahora vivimos muy obsesionados con la propia identidad y con lo de uno propio, ¿no? Pero algo que atrae mucho de la literatura extranjera, es lo otro, lo extraño, lo diferente, ¿no? Es lo que atrae de leer, para mí, ¿no? El gran atractivo que ha tenido siempre la literatura rusa, ¿no? Es decir, es un mundo que es distinto, porque además todo gran escritor es muy local, es muy específico, ¿no? Mucho más específico. Yo ahora he estado leyendo, hacía tiempo que no he estado volviendo a leer Ulises, ¿no? Ulises, el de Joyce, ¿no? Y es el libro más local que existe. Es un libro que solo habla de la taberna esta, de este restaurante, de esta tienda. Es un libro que es de un localismo radical.
pero al mismo tiempo ese localismo se corresponde con una universalidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo lo que encuentro, por ejemplo, en Laurus, lo que encuentro en el trabajo de este libro de Denning, que es el único que conozco, ¿no? Es esa, digamos que esa extrañeza de mundos muy lejanos, ¿no? Esos mundos donde el frío, la nieve, el hielo es tan poderoso, ¿no? Ese mundo del siglo XV en Rusia, de la peste, de los santones, de los hombres, de los, ¿cómo se llama?, los locos de Cristo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo con lo que uno se puede identificar y que reconoces. Reconoces el peso de la religión, por ejemplo, ¿no? El peso de la religión católica en España. Yo cuando veo el peso de la religión ortodoxa en Rusia, lo reconozco el peso de la religión católica en España, y reconoces también lo universal del ser humano, ¿no? Las ganas el sentimiento del amor, la pérdida, el sufrimiento, el viaje. Eso es universal, ¿no? Pero lo universal siempre tiene un componente absolutamente local y concreto. La novela es el arte de lo concreto. Por eso las novelas son un antídoto contra las ideologías totalitarias, porque las ideologías quieren volverlo todo abstracto y general, y las novelas se empeñan en el detalle concreto, ¿no? Yo el verano pasado volví a leer, que hacía tiempo, una nueva traducción de Guerra y Paz, ¿no? Y me fijaba en lo concreto siempre, ¿no? Siempre me acuerdo, no puedo olvidarme de una liebre que aparece entre las patas del caballo, no sé si no sé si del mariscal, no me acuerdo cómo se llama, no, o de Napoleón, pero hay un momento en una batalla en lo que están todos los militares cabalgando y hay una liebre, ¿no? Y Tolstoy se fija en esa liebre, ¿no? Esa liebre para mí representa la literatura. Gracias. Gracias. Kenny, tiene la palabra. Pasamos la palabra a Evgeny. Sí, en la literatura hay muchas cosas que, bueno, que se ven de distintos puntos de vista o parecen distintas dependiendo de lo que se llama el receptor, es decir, el lector. En cuanto a lo que podrían ver en mis libros los lectores en España, en realidad, Antonio tiene toda la razón. Sí, o sea, las realidades rusas podrían chocar, las realidades que no existen en España. Bueno, hubiera sido extraño si yo me dedicara a describir Toledo. No, o yo qué sé, una corrida de toros. No tengo ni idea de ello. Y yo creo que los lectores españoles en este caso no me lo perdonarían, porque eso sería un acto de una autosuficiencia enfermiza. Yo describo cosas rusas, bueno, que no tuvieron exactamente una analogía en la Europa occidental, porque bueno, la cultura europea en general, fuera de Europa del Este o de Europa occidental, bueno, en realidad hay muchos parecidos, lo digo como una persona que se dedica profesionalmente a la Edad Media. Y ahí hay una situación bastante curiosa. La primera vez que utilicé esta fórmula fue para Dostoyevsky, pero en realidad la puedo aplicar en general a toda la literatura rusa. La literatura rusa, ahora mismo estoy hablando de la literatura de la modernidad, de la época moderna. Tiene, bueno, la misma forma, las mismas formas que la literatura occidental. Se basa en las mismas leyes en las que se basa la literatura occidental. Sin embargo, la literatura rusa tiene un material muy peculiar. Y ahí tenemos una fórmula, yo la llamo la fórmula de Dostoyevsky. La literatura rusa
es suficiente, está muy cerca del lector occidental para que el lector occidental la entienda, pero por el tema es suficientemente exótica para ser interesante. Entonces, el que sepa encontrar este equilibrio entre la legibilidad y el exotismo realmente puede ir en cualquier dirección. Recordemos a Pushkin. O, por ejemplo, el discurso de Dostoyevsky sobre Pushkin, cuando Dostoyevsky dice que si un escritor ruso, bueno, Pushkin, describe a un español, es un español, a lo mejor solamente desde el punto de vista ruso, pero los rusos en las descripciones de Pushkin veían españoles. O sea, que como que el personaje se transforma en un español. Y esta idea de Dostoyevsky me hace pensar en lo siguiente, es un poco atrevido. Digo, a lo mejor yo sí debería escribir sobre la corrida de toros, sintiéndome como español. A lo mejor digo algo interesante para los españoles sobre los toros, o por lo menos algo muy divertido, algo que haga reír. Aquí voy a permitirme contar para Antonio un chiste de la época soviética. Es la época soviética. Llega un español, le dicen, ¿has visto los toros? Él dice, sí. Cuéntalo. Dice, bueno, hay hombres así tranquilos que están sentados, hay mujeres también muy tranquilas, hay un torero también muy tranquilo y hay un toro increíblemente tranquilo. Pero en cuanto sacaron nuestra bandera roja, ahí no veas lo que han tenido. Efectivamente, puedes hablar de la corrida de toros. Sí, quedamos Nina y yo alucinados en red. No sé, buenísimo. Así que ya sabéis. Bueno, hemos terminado con las preguntas, Antonio, casi en el tiempo previsto. Y ahora, como sabéis, habíamos pedido a cada uno de vosotros, que porque te han llegado las traducciones de, bueno, Laurus concretamente, que leyerais un pequeño fragmento de vuestra obra, en tu caso, Antonio, en español, de Laurus, y en el caso de Evgeny, de El invierno en Lisboa. Entonces va a empezar Evgeny, a leer en ruso, lógicamente. No vamos a traducirlo. No vamos a traducirlo, solo vamos a ver cómo suena. Entonces esto es poesía en prosa. Podemos disfrutar de esto, de este momento. Venga, bien. ¿Viene? ¿Puedes comenzar? Я хочу сказать, что делаю это с огромным удовольствием. Мне роман очень понравился. Это великолепная... Quiero decir que lo hago con un placer inmenso. Me encantó la novela. Realmente es como un encaje de palabras y yo creo que se ha sido transmitido perfectamente por el traductor ruso. Mi mujer y yo estuvimos leyendo este libro en voz alta. Hay libros que leemos en voz alta por la noche y el libro de Antonio lo leímos así entero en voz alta. Y bueno, en parte voy a representar cómo lo hemos hecho. И Биральба подумалось, что прошел уже не 1 час, и концерт пора заканчивать. Но никто не аплодировал.
Не было слышно ни шепота в застигнутой врасплох темноте, где еще не затихла последняя высокая нота. Билли Сван, поднеся микрофон так близко к губам, что четко слышались тяжелые отголоски его дыхания, пел. Я не знаю, как он пел. Его пение я слышал только в записи, но Беральбо говорил, что мне даже не представить, как звучал его голос в тот вечер. Это было лишенное музыки бормотание, медленная литургия, странная молитва, одновременно грубая и нежная, дикая и глубокая, приглушенная, будто услышать ее можно было, только прильнув ухом к земле. Беральбо поднял руки, провел по клавиатуре, будто ища зазор в тишине, и начал играть, как слепой, ведомый лишь голосом, но полностью принятый им. Он вдруг представил себе, что Лукреция где-то во мраке слушает это и может оценить, но даже и это не было важно. Важен был лишь легкий гипноз голоса, который, наконец, указал ему его предназначение, ясное и единственное оправдание его существования, объяснение всего, чего бы он сам никогда не понял, бесполезность страха, право на гордость и на темную уверенность в чем-то, что не было ни страданием, ни счастьем, но неизъяснимым образом содержало и то, и другое. А еще давнюю любовь к Лукреции, трехлетнее одиночество и узнавание друг друга на рассвете в доме у обрыва. Теперь он видел все это в бесстрастном и исступленном свете, какой бывает холодным зимним утром на улицах Лиссабона или Сан-Себастьяна. Будто внезапно проснувшись, он понял, что больше не слышит голоса Билли Свана. Беральбо играл один, а Оскар с ударником глядели на него. Рядом с пианино перед ним стоял Билли Сван. Он протирал стекла очков и размеренно постукивал ногой по полу и покачивал головой, словно соглашаясь с чем-то, доносящимся из дальней дали. Спасибо. Antonio, voy a decir que Evgeny ha leído un fragmento de tu obra de Invierno en Lisboa. La última vez que tocan Beralbo y Billy Swan, ese memorable concierto, pues es el fragmento que había elegido Evgeny. Gracias. Mientras lo escuchaba, me acordaba de una vez que el gran poeta español Jorge Guillén tradujo el Cimetière Marin de Paul Valéry, lo tradujo al español, ¿no? Valerino hablaba español, ¿no? Entonces oyó recitar a Jorge Guillén su poema, el Cimetière Marin, y dijo, je m'adore en español, ¿no? Entonces, me adoro en ruso. Voy a leer un fragmento del libro que tiene que ver con el juego que hace Evgeny con la literatura de santos, con la literatura fantástica, milagrosa, religiosa, y también con la manera tan audaz en que mezcla, en que digamos que dinamita la novela histórica con anacronismos tremendos, ¿no? Sobre el futuro, sobre tal, ¿no? Es un pasaje del final de la vida de uno de mis personajes favoritos, que como he dicho antes, es Ambroyo, ¿no? Dice, Ambroyo veía como un ángel con una cruz bajaba lentamente en San Petersburgo al campanario de la catedral de San Pedro y San Pablo. Por un instante, el ángel se quedó quieto, flotando, verificando la precisión del aterrizaje, y luego hundió lentamente la base de su cruz en la bola dorada de la aguja. El ángel regresaba a su lugar anterior después de los trabajos de restauración. Creando una corriente de aire descendente, el helicóptero Mi-8 extendió sus palas sobre él. En estas difíciles condiciones, el alpinista Albert Mikhailovich
perdón, Tunkunen fijó la base de la cruz con pernos hechos de una aleación particularmente fuerte. El pelo largo del escalador flotaba en diferentes direcciones y se le metía en los ojos y en la boca. Tunkunen lamentó al bajar a la cúpula con el ángel haber olvidado en el helicóptero la gorra deportiva que siempre llevaba cuando montaba cualquier cosa bajo las hélices. Enfadado, se castigaba a sí mismo por el olvido y por su pelo largo, que cuando estaba en las alturas siempre se prometía a sí mismo cortarse y rompía cada vez esta promesa en tierra, mostrándose orgulloso de su cambio. Una novela histórica que sale en helicópteros me Bien, en este caso, como es sabido, el traductor de esta obra es Rafael Guzmán, que está aquí presente en la sala, que es nuestro compañero del área de filología en Lava. Tenemos ese privilegio en este caso. La traducción es muy bella. Bueno, entonces, para terminar este acto, primero voy a preguntar si finalmente Marco Gómez Martínez, señor embajador de España en Rusia, ha podido conectarse o no, porque ha tenido problemas de conexión, no ha llamado por teléfono, por eso he tenido que ausentarme un momento. Y no sé si finalmente ha podido o no ha podido, así que... ¿Estás por ahí, Marcos? No parece que haya, porque tenía dificultades. Bueno, pues, para concluir este acto, voy a empezar por partes. Creo que podemos dar las gracias a nuestros magníficos escritores, tanto a Evgeny como a Antonio, por esta exhibición de humanismo, de naturalidad y por ser un ejemplo de que la cultura une a los pueblos. Así que un fuerte aplauso para ellos. Y a seguir por dar más gracias a Marco Gómez Martínez, porque el señor embajador de España en Rusia, porque en todo momento ha prestado su apoyo a este proyecto del que he hablado en un principio, este puente literario que iniciamos desde el Centro Ruso, entre Rusia y España, y que esperamos que, a pesar de la geopolítica, podamos seguir teniendo eventos de estas características. Por supuesto, al señor embajador de Rusia en España, que nos ha mostrado en todo momento su apoyo. De hecho, nos ha mandado una carta de felicitación e impulso por el proyecto que colgaremos en la página web. No lo vamos a leer ahora, por cuestiones de tiempo. Así que al señor Yuri Garchagin y a todo su equipo también muchísimas gracias. Por supuesto, al Instituto Cervantes, que son nuestros colaboradores en Moscú, concretamente a Juan Carlos Vilar, a su director, y a Tatiana Pigariova, su gestora cultural, porque han sido fundamentales. De hecho, quiero que sepáis que el objetivo es ir más adelante con esto, crear incluso una página web. Hay un proyecto que hemos solicitado que se llama Rutrades, sobre traducción del ruso al español y español al ruso, y que esperemos que tenga una gran proyección y nos permita dar a conocer nuestra literatura en Rusia y, por supuesto, la literatura rusa contemporánea, por supuesto, en España. Y, por supuesto, darle las gracias a Nina Kriesova, aquí a mi izquierda, por el ingente trabajo que ha hecho para llevar a buen fin todo este proyecto que estamos desarrollando juntos. Y, ¿qué voy a decir? A todos vosotros, porque masivamente habéis aceptado nuestra propuesta. Nada más. Y, por supuestísimo, a Natalia Marozova, que ha hecho una interpretación, estoy seguro de que excelente. Nada más, con esto, Antonio, muchísimas gracias, Jenny, muchísimas gracias, y habrá más encuentros, esperamos. Gracias. Nada más, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. ¿Querías decir algo, Antonio? Sí, he dicho que dicho. había sido un gran placer conocer a Evgeny. De nada, muchas gracias, Antonio. Antonio, спасибо. Мне было очень приятно с вами общаться. Me ha resultado realmente muy agradable esta conversación.